Es tiempo de salud con el Hospital HC Miraflores. Hoy nos acercamos hasta la unidad de neuroradiología intervencionista. Detrás de este cartel tan largo se esconde toda una ciencia dedicada a hacer cada vez menos invasivos ciertos tratamientos que hasta ahora sí resultaban ser invasivos. Para hablar de ello nos acompaña el doctor José María Navasa, que es especialista en neuroradiología intervencionista, corresponsable de esta unidad. Doctor Navasa, ¿cómo está usted? Muy buenas. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Y exactamente qué es lo que hacen ustedes en la unidad de neuroradiología intervencionista? Hacer más fácil, más llevadero para el paciente determinados procesos, determinados tratamientos. Sí, bueno, esta técnica, como bien dices, es mínimamente invasiva y, bueno, podemos desarrollar tratamientos, estamos haciendo tratamientos que de otra forma pues serían con unas técnicas quirúrgicas abiertas. Entonces, bueno, al ser, como decimos, mínimamente invasivo, pues necesitan técnicas de recuperación, no existe vida quirúrgica y, bueno, los pacientes, pues siempre y cuando esté indicado, lo sobrellevan mejor. Técnicas mínimamente invasivas que lleven ustedes a cabo, por ejemplo, aneurismas cerebrales, ¿no? Ciertos Correcto. aneurismas cerebrales. Exacto, siempre cuando nos enfrentamos con a un aneurisma cerebral en un paciente, pues siempre se valora la opción o quirúrgica o endovascular. Y en los casos que resulta conveniente teniendo estas técnicas, pues siempre nos decantamos por el brazo mínimamente invasivo si es posible. Uh-huh. O también la estenosis de arteria carótida, que a lo mejor primero habría que decir qué es la estenosis de arteria carótida. Pues es básicamente, vamos, se puede entender muy bien, es una estrechez en la arteria que Uh-huh. suele producirse en un contexto de lo que se llama arteriosclerosis o ateromatosis arterial, que Uh-huh. son depósitos, para entendernos, como de lípidos en las capas internas de la arteria que poco a poco va condicionando su estrechez y eso supone pues un menor flujo sanguíneo en su lecho distal, que en este caso sería el parénquima Uh-huh. cerebral y puede pues, desembocar en ictus menores o incluso mayores si no se pone tratamiento. Uh-huh. Entonces, en los casos que conviene realizar un tratamiento más allá del médico, porque siempre nos podemos plantear también, según el paciente, pues una vertiente, una variante quirúrgica y la endovascular. Eso consiste en un cateterismo a través de un acceso femoral. Subimos con una especie de catéter que, para que se entienda, es como un tubo flexible, hueco, por el que metemos contraste para valorar bien las arterias y a continuación y a su través solemos colocar una especie de prótesis, una suerte de malla Uh-huh. dentro de la arteria para volver a recuperar el calibre que antes de la enfermedad ateromatosa tenía para primero prevenir ictus y lo segundo que no la estenosis no vaya a más. Estamos hablando aquí de cuestiones que tienen que ver con enfermedades vasculares, pero también tenemos otro tipo de tratamientos directamente del dolor musculoesquelético. Hablamos, por ejemplo, de fracturas. Sí, exacto. Por ejemplo, nos referimos más a fracturas de origen osteoporótico, por no Uh-huh. entrar en otros orígenes como tipo metastásico, en las que se produce por un mínimo traumatismo o simplemente incluso hemos tenido algún paciente que con un acceso de tos muy fuerte, al tener las vértebras debilitadas por osteoporosis, se produce una fractura. Uh-huh. En algunos sitios esto se maneja con si no existe riesgo de déficit neurológico por lesión medular, se maneja con reposo, con corsé, etcétera. Pero claro, eso supone que el paciente necesite muchísima analgesia oral, incluso con parches, y o sea, que se tiene estos pacientes pues unas 6 semanas, 8 semanas con esa actitud. Nosotros lo que promovemos es, pues bueno, intentar que el paciente recupere la movilización lo más precozmente posible y con estas técnicas que consiste en inyectar cemento en esta vértebra para estabilizar la fractura, empieza a tener menos dolor y volver a su actividad previa a la fractura. Otra patología que se trata con esta técnica es la patología degenerativa de la columna. Lo que podemos ofrecer en nuestra unidad para el tratamiento de la patología degenerativa es básicamente lo referente a la patología discal degenerativa. Uh-huh. Los discos, pues lo que todo el mundo conoce como pinzamiento discal o una hernia discal, Sí. muchas veces se asocia a que el paciente padece dolor intenso Uh-huh. o sobre todo crónico de muy larga duración y claro, pues esto tiene consecuencias sociales, económicas, gente que no puede trabajar. Entonces, nosotros lo que podemos ofrecer en los pacientes, siempre y cuando estén bien seleccionados,
es acceder a ese disco y bien, con una especie de como de tornillo que giramos dentro del disco, sacar un poco de fragmentos para primero reducir su volumen y por tanto reducir el volumen de la hernia, y además esto supone una liberación de presión del disco, que es lo que muchas veces condiciona el dolor. Es un disco que está como a tensión por los fenómenos degenerativos que se producen en su interior. A veces con liberar un poco de presión el paciente nota mucho alivio. E insistimos, es muy, el paciente puede venir una mañana o una tarde y se puede ir a las horas, no necesita un ingreso prolongado, que es sobre todo la ventaja que tenemos en todos estos procedimientos que hemos enumerado, que pues hay gente que, personas que se pueden ir el mismo día de la intervención o estar como mucho 2 o 3 días ingresados. Doctor José María Navasa, especialista en neuroradiología intervencionista, corresponsable de la unidad del mismo nombre, unidad de neuroradiología intervencionista. Muchísimas gracias por habernos atendido, habernoslo explicado. Saludos, hasta pronto. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.